Hermanos, buenos días, los saludo en el nombre del Señor Jesús. Quiero pedirles que por favor abramos la Biblia en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos, en el capítulo 3, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Hechos de los apóstoles, hechos del Espíritu Santo, hechos del Señor Jesucristo. Capítulo 3, versículo 1, del versículo 1 hasta el versículo 10. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando, se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. El Señor bendiga su palabra. Hermanos, este pasaje de la Escritura es un pasaje bastante hermoso que nosotros, con la ayuda del Señor, vamos a meditar, vamos a estudiar. Y yo consideraba que un creyente da lo que tiene. Y también que nosotros no podemos dar lo que no tenemos. No podemos dar lo que no tenemos. Y así es como yo he titulado a nuestro estudio de esta mañana. No podemos dar lo que no tenemos. Y en nuestro anterior estudio nosotros habíamos estado meditando acerca de las señales, los milagros, los prodigios que estaban siendo hechos en ese tiempo por los apóstoles. Y vimos también cuál era el propósito de esos milagros. Y el propósito era pues vindicarlos a los apóstoles como hombres que habían sido enviados por el Señor para predicar un mensaje, el mensaje del Evangelio, el mensaje de salvación, el mensaje de Dios para el pueblo de Israel, el pueblo judío, y también el mensaje para todas las naciones, como nosotros vamos a ir estudiando en este libro de los Hechos. Y en esta oportunidad nosotros vemos que el autor de este libro, Lucas, nos recuerda y nos presenta también en detalle uno de aquellos milagros que fue realizado por el Señor por medio de sus apóstoles, y es la curación de un hombre que era inválido de nacimiento. Y es importante que nosotros, luego de haber estudiado el domingo pasado, recalquemos esto. Es la obra del Señor, como vamos a ir viendo también nosotros en el próximo estudio con el favor de Dios. Vamos a ver de que fue el Señor Jesús, por medio de su Espíritu Santo, quien hizo este milagro, la curación de un hombre que era inválido de nacimiento. ¿Cuántos de nosotros tal vez conocemos también personas, familiares nuestros, que desde su nacimiento han tenido pues una enfermedad que pues los ha mantenido a ellos de forma distinta? En este capítulo 3 vemos que se narra todo lo que concierne a este milagro,
todo, absolutamente todo. Este milagro que dio pues lugar, dio pie para que el apóstol Pedro predique el segundo mensaje evangelístico, por el cual el Espíritu Santo iba a salvar a 5,000 almas, 5,000 almas. Ya había salvado 3,000 almas, como habíamos visto nosotros, y ahora, hermanos, va a salvar 5,000 almas. Era un momento de avivamiento. Qué hermoso debe haber sido ver cómo es que el Espíritu Santo estaba obrando en los pecadores por medio del mensaje de la palabra de Dios. Esto vamos a ver nosotros en el capítulo 3. Pero en el capítulo 4 nosotros vamos a ver más adelante cuál es la reacción de los líderes religiosos de aquel tiempo. ¿Cuál fue? Fue amedrentamiento y también la persecución. Y vamos a ver, hermanos, cómo es este milagro relatado por la palabra del Señor en todos sus detalles, detalle por detalle. Por ejemplo, vemos que el versículo 1 nos dice el nombre de los apóstoles, el nombre de aquellos hombres por medio de los cuales iba a realizarse esta sanidad. También se nos dice la hora del milagro, que era la hora novena, y se nos detalla además el lugar donde este milagro se había realizado, que era pues la puerta de la entrada al templo de Jerusalén, que se conocía con el nombre de la Hermosa. Pedro y Juan, así dice la Escritura, así comienza el versículo 1 mencionando a estos dos hombres del Señor. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Hermanos, y qué hermoso es que nosotros podamos encontrar también en la iglesia tal vez un hermano más cercano o varios hermanos cercanos con quienes podemos nosotros cumplir nuestros deberes de la fe cristiana de una forma bastante alegre, ¿no? Es bueno, acá vemos a Pedro y a Juan, estaban subiendo ellos juntos. Ellos no solamente eran apóstoles del Señor, sino que la Escritura nos enseña que eran amigos y compañeros desde antes que el Señor los salvara y los llamara. Y juntos ellos fueron testigos de muchos milagros y señales que el Señor hizo durante su ministerio terrenal. Ellos eran como los principales de los 12, ¿no? Ustedes van a recordar que ellos fueron llamados, por ejemplo, y fueron testigos de la resucitación, la resurrección de la hija de Jairo. Solamente a ellos se les permitió entrar para que vean ese milagro. Ellos también fueron los testigos de la transfiguración del Señor. Ellos estaban allí. Y ellos habían sido testigos también de la venida del Espíritu Santo. Ellos habían sido testigos de la resurrección de Cristo. Qué hermoso, hermanos, que dos hermanos juntos vayan al templo a la hora de la oración, a invocar a ese Dios del cual ellos habían sido testigos, presentes, visuales de lo que había hecho el Salvador. Recordemos también, además de esto, fíjense cómo es esta amistad, cómo es este amor cristiano. Tenemos que recordar que antes Pedro también había sido atacado por Satanás. Tenemos que recordar eso. ¿Se acuerdan ustedes? La negación. ¿Cómo es que todos los 12 o los 11 huyeron cuando el Señor también fue apresado? Pero de los 11 que huyeron, el único que negó al Señor 3 veces fue Pedro. Los otros no lo hicieron así, pero todos huyeron. Y también notamos acá de que fue Pedro el único que fue recomisionado como líder por el Señor Jesús en el Evangelio de Juan, en el capítulo 21. Y miren, hermanos, aunque Pedro negó al Señor y Juan no lo hizo, hubo entre ellos dos un amor espiritual muy grande, muy tierno, muy profundo. Y ese amor espiritual debe ser, hermanos, imitados por todos aquellos que hemos sido también rescatados por el Señor Jesús. ¿Habría visto tal vez Juan llorar a Pedro después de la negación?
Pues no lo sabemos, la Biblia no lo enseña, no lo enseña. Pero el amor entre hermanos no es uno que es de palabras solamente. El amor cristiano no es así, hermanos. El amor del creyente es un amor de acción, no es un amor de palabras, es un amor que consuela cuando el corazón está herido, cuando el corazón del hermano está afligido. El hermano cristiano, ¿qué es lo que hace? Le consuela, lo abraza, le limpia las lágrimas, llora con él, le lleva la palabra del Señor, lo levanta con la palabra del Señor. Ese es el amor cristiano. Es un amor que restaura cuando el pecado ha derribado al creyente. Es un amor que no lo pisotea. Eso no es amor. Cuando uno ve a un hermano que ha caído por el pecado, no puede hacer escarnio de él. Absolutamente no. Ese amor es un amor falso. Es un amor donde Cristo no ha obrado en el corazón de la persona. Yo siempre, hermanos, les he comentado y a veces he hecho muchas comparaciones en privado y también en los sermones acerca de cómo es la vida de un pelotón del ejército cuando está saliendo a patrullar y no sabe qué es lo que va a enfrentar más adelante, pero sale cuando va a patrullar, sale a buscar al enemigo, sale a buscar al terrorista. Y los comandos del ejército tienen un credo, hermanos. Ellos dicen: nunca fallaré a mis camaradas de armas, nunca dejaré que un compañero caído caiga en manos del enemigo. Tremendo, hermanos. El credo cristiano que está en la Biblia nos lo dice de esta manera. En 1 de Juan 4:21 dice: y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. El que ama a Dios, ame también a su hermano. El hermano cristiano es el que te consuela cuando tú lloras. Ese es el amor cristiano. Es el que te levanta cuando tú caes. Es el que te ayuda cuando necesitas ayuda. Es el hermano que se duele cuando tú estás dolido. Es el hermano que llora junto contigo. No es el hermano que te mira de lejos y te dice palabras solamente: hermano, ya, tranquilo, cálmese. Ese no es el amor cristiano, hermanos. Ni siquiera en una familia de sangre que no conoce al Señor podemos ver algo así. Y dice la Escritura que Pedro y Juan estaban subiendo al templo a orar. Y es interesante porque yo notaba que era un camino de ascenso de ellos. Dice, estaban subiendo, estaban avanzando hacia arriba. Y Dios iba a usarlos a ellos para su propia gloria en ese momento. Y esto nos debe recordar que cuando nosotros somos diligentes en nuestros deberes espirituales, Dios también nos va a usar como instrumentos para sus propios fines, para su propia gloria, para su propia gloria. Entonces, en este versículo 1 podemos encontrar, hermanos, lo que es el verdadero amor cristiano. ¿Somos así nosotros? ¿Nos amamos de esa manera? ¿O cómo actuamos cuando a alguno de nosotros quizás el diablo le ataca? ¿Cómo actuamos? ¿Cómo somos nosotros? ¿Lo hundimos más, tal vez? ¿Lo presionamos más? ¿Lo hincamos más? ¿Hundimos más esa daga, esa espada en él? ¿Cómo somos? Hermanos, tal vez nosotros podríamos demorarnos mucho en este primer versículo, pero yo creo que es un llamamiento a que nosotros nos amemos como hermanos de una misma iglesia y nos amemos de verdad. No digamos yo amo al hermano fulano de tal o a la hermana fulano de tal, pero cuando caen simplemente somos indiferentes a su dolor. O cuando caen les pisamos la cabeza con un falso celo a Dios.
Porque eso hay que mencionarlo, porque también existe un falso celo a Dios. Y a veces se utiliza el nombre de Dios, ¿para qué? Para pisarle la cabeza al hermano. Y no estamos hablando aquí nosotros de ser condescendientes con el pecado, absolutamente no. Estamos hablando aquí de fidelidad, amor filial, por otro hermano que ha sido también rescatado, por la misma sangre que a mí me rescató. Otro hijo de Dios. Así como nosotros, hermanos, en lo familiar, ¿cómo reaccionaríamos si vemos que a nuestro hermano que es hijo de padre y madre, lo está atacando a alguien? O lo vemos, quizás salimos para la calle y lo vemos que está llorando en el mueble, en la sala de nuestra casa, y nosotros estamos saliendo. ¿Cómo actuaríamos con nuestra familia? ¿Así seguiríamos de frente? ¿O le diríamos y nos sentaríamos dolidos al lado del hermano? ¿Qué te pasa? ¿Por qué lloras? ¿Qué te causa dolor a ti? Tratando de consolarle, de ayudarle, de amarle, abrazarle, vendar sus heridas. Que esta iglesia sea una iglesia así, como dice Pedro y Juan. Así también el hermano con el hermano, la hermana con la hermana, todos juntos en esa armonía, hermanos. El versículo 2 dice: y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Y aquí vemos que hay más detalles de la narración de Lucas. Y el propósito de esos detalles que nos trae el Señor a nosotros es para ver que la sanidad de aquella persona que fue salvada, sanada y salvada por la gracia de Dios, era un milagro indiscutible. Un milagro indiscutible, un milagro donde no podía caber la menor duda. ¿Para quiénes? Para aquellos que vivían en ese tiempo y también para nosotros que vivimos en este tiempo. Por eso es que, hermanos, cuando hablamos nosotros al principio de un familiar o de un amigo que nosotros conocemos, que nace con alguna deficiencia, y lo vemos crecer y crecer y estamos familiarizados, así nació. O de repente nace como este hombre, sin poder usar las piernas. ¿Quién no ha conocido en nuestro barrio a alguien que desde nacimiento tal vez fue atacado por polio? O alguien que nació con una pierna más corta que la otra, y le vemos ya de 30 años cojeando, le vemos 30 años cojeando. O le vemos 30 años desde que era un bebé hasta que cumplió 30 años en una silla de ruedas. Y todos cuando nos preguntan, ¿y qué pasó con él? No, así nació. ¿Y qué pasó con él? Así nació. Así nació. Y de repente un día lo vemos caminando normal. Hermano, estos detalles precisamente deben de traer eso a nuestra mente. Y esto lo vamos a ver por 3 factores principales. Primero, todos en aquellos días sabían que aquel desdichado era inválido desde el vientre de su madre. O sea, no era inválido por ningún accidente. ¿No? Porque a veces podemos ver que hay una persona que está coja y decimos, ¿y por qué cojea esta persona? No, es que la semana pasada le atropelló un carro. No es un accidente. Por eso es que esta sanidad iba a ser notoria por todos los habitantes de Jerusalén. Acuérdense, hermanos, de que Jerusalén era una nación, era un pueblo sumamente religioso, era una teocracia. Segundo, este inválido, fíjense, era llevado todos los días a la puerta del templo. Y como ellos eran religiosos, todos los días lo veían a ese hombre allí. Lo habrían visto desde que tenía ya posiblemente 8 años,
9, 10, 11, 12, todos esos años, en esa misma puerta, todos los habitantes de Jerusalén habían visto que ese hombre era inválido. Y tercero, la puerta llamada la Hermosa, cuando usted tal vez más tarde comience a estudiar o profundizar un poco más este pasaje, era la puerta por la que más personas entraban al templo. O sea, usted comienza a darse cuenta dónde es que estaba ubicado él. Era un sitio donde había el mayor tránsito de judíos en aquel entonces. Este inválido era llevado pues para pedir limosnas en la puerta. Hermano, y yo no quiero ser sarcástico, pero puedo decir de que este hombre era parte de los adornos de la puerta de ese templo. Era parte de esas puertas eran talladas, eran puertas muy hermosas. Tenían adornos esas puertas. Y parte de ese ornamento, parte de esos adornos, era este hombre inválido. Y posiblemente ya tenía ahí su sitio, tenía allí su cajita, con una almohada acolchada para que él pueda estar allí sentado todos los días. Ya tenía su lugar. Este es el sitio de este hombre inválido. Y en todo el mundo pues transitaba por allí durante muchos años, cada vez que se acercaban a orar y cada vez que se acercaban a presentar sacrificios. Ese templo, hermano, era el sitio donde pues todas las personas tenían que llegar con sus corderitos para que se haga expiación por sus pecados. Si usted se imagina el templo de aquel entonces, era un lugar donde todo el día salía humo, todos los días salían humo, porque todos los días se hacían sacrificios. Usted puede imaginar que por esa puerta entraban hombres, varones, con sus familias, llevando aquí en sus hombros su corderito para hacer la expiación por su pecado. Lea usted Levítico y se va a dar cuenta que esa era la única forma en que uno podía ponerse a cuentas con el Señor. Y esta práctica también de mendigos a las puertas de los templos es seguida aún en nuestros días. Yo me acuerdo mucho, yo conocí a un hombre que estaba siempre a la puerta de un templo católico allá en el distrito de Lince, donde yo crecía. Él era un vendedor de velas y él estaba allí, su nombre era Santiago. Y yo lo conocía porque siempre estaba allí en un mismo lugar vendiendo sus velitas. Y habían cerca de él otros que se sentaban allí a pedir limosna. No sé, usted también seguramente ha visto eso. ¿A cuántos mendigos conocemos que todavía se paran en los templos a pedir limosnas? El versículo 3 dice, o sea, hablando de este mendigo, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Limosna. Como hoy día. O sea, cuando usted, tal vez el Señor, bueno, yo vengo de una familia que ha sido, no creo hasta ahora ya, pero en su tiempo, ellos eran católicos practicantes. Íbamos a los templos, ¿y cómo es que nosotros los veíamos allí a ellos? Extendiendo la mano, ¿y qué es lo que te dicen ellos? Te dicen a ti lo que a todo el mundo le dicen: una limosnita, por favor, una limosnita, por favor. Y este hombre también, en esa puerta, la Hermosa, ese era su speech, como nosotros decimos. Su manera de hablar era esa. A todos los que entraban, una limosnita, por favor, una limosnita, por favor. Y este versículo 3 dice que cuando estaban entrando Pedro y Juan a la hora novena, a la hora de la oración, y estaban cruzando por esa puerta, mendigos también en la misma actitud, una limosnita, por favor, a Pedro y a Juan. Y este hombre pues no tenía la menor idea de lo que le iba a suceder a él en aquella tarde. Una limosnita, por favor. Al parecer también, este hombre pues que estaba a la puerta no sabía quiénes eran esos dos hombres a quienes él se estaba dirigiendo. Pero lo que sí sabía era de que ellos eran israelitas. Ellos sabían de que Pedro y Juan conocían la ley de Moisés. Ellos sabían de que venía a orar. O sea, eran
hombres judíos, religiosos, practicantes. Todos eran practicantes allí. Y así es la gracia de Dios, hermanos. Así es la gracia de Dios cuando Él nos salva. Nosotros no nos acercamos al Señor de nuestra voluntad a decirle: Señor, ayúdame. A veces, claro que hemos recurrido posiblemente a Dios o hemos mencionado el nombre de Dios en algún momento en que hemos estado en aprietos, pero no lo hacíamos de corazón. Solamente queríamos que alguien nos saque del aprieto que nos encontrábamos allí. Queríamos de repente una sanidad del cuerpo y dijimos: Señor, por favor, sáname, sálvame. Y luego que conseguimos lo que queríamos, continuábamos en nuestra vida sin el Señor. La gracia de Dios es así, nadie la busca. Esa gracia salvadora, esa gracia salvífica, esa gracia que reconcilia, esa gracia que trae vida espiritual, nadie la busca, nadie la espera, simplemente llega. Por eso es que Romanos dice: fui hallado de los que no me buscaban. Eso es algo tremendo, hermanos. Fui hallado de los que no me buscaban. Siempre les digo, la salvación es como que salimos al mercado, salimos a hacer algo y de repente nos encontramos con un billete de 200 soles en el piso, o un billete de $100. ¿Quién sale de su casa y dice: hoy día yo me voy a encontrar un billete? Nadie. Simplemente caminamos y lo encontramos. Y así es con la gracia del Señor. Nosotros no le buscamos a Dios, Él nos busca a nosotros. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, porque lo que estaba perdido no lo podía buscar para salvación a Él. Versículos 4 y 5 dice: Pedro con Juan, fijando en Él los ojos, le dijo: míranos. Hermanos, ¿cómo debe haber sonado, ¿no?, esa palabra de Pedro? Míranos. El mendigo debe haberse quedado en silencio. Si es que él estaba acaso diciendo: una limosnita, una limosnita, una limosnita. Pedro debe haber tenido una voz así fuerte. Y le dijo: míranos. Inmediatamente debe haberse quedado en silencio este mendigo. Así dice la Escritura. Entonces Él les estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Y es evidente que la Escritura no afirma que los dos apóstoles hablaron al mismo tiempo. O sea, cuando dice aquí: Pedro con Juan, fijando en Él los ojos, le dijo. O sea, comienza hablando en plural, pero luego dice le dijo. Está hablando Pedro aquí. Pedro habló por los dos, por Juan, y dijo: míranos. Pedro y Juan ya sabían lo que iba a suceder con ese desdichado. Por ello, trataban de llamar la atención de este hombre, de este mendigo, para que esté atento, para que él esté preparado para lo que iba a sucederle a él en ese momento. ¿Y qué pasaría por la mente de ese hombre? Yo también me ponía a pensar en eso. Que ¿cómo hubiéramos reaccionado nosotros? Sentados allí, sin ninguna esperanza de nada, quizás juntar unos $20 para salvar el día, diciendo: una limosnita, y de repente se aparecen dos judíos. Nosotros estamos: una limosnita, y uno de ellos te dice: míranos. ¿Qué habrá pasado? Yo pienso, tal vez, de que este mendigo, cuando escuchó a Pedro decir: míranos, con la finalidad de que este mendigo esté callado y atento, dice que él le miraba atento, dice la Escritura. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. El mendigo debe haber dicho: wow, ¿qué será? ¿Cuánto me dará? Mira, seguramente me va a dar $1,000. ¿Qué me dará? ¿Un carro? De repente me va a pagar la cirugía para que me operen. Yo pienso que ese hombre estaba esperando algo
que estaba relacionado con su necesidad material. Estaba esperando algo de dinero, una fuerte suma de dinero tal vez. Y le había dicho, míranos. Tal vez decía, ellos no quieren que yo me olvide el rostro de los hombres que me van a dar una cantidad grande de dinero. Y esto lo debemos de creer porque así lo dice la Escritura. Entonces él les estuvo atentos, esperando recibir algo de ellos. Los versículos del 6 al 8 ya nos narran un poco más. Dice, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Este hombre se olvidó de la limosna. Este hombre se olvidó del dinero. El apóstol Pedro le dice al mendigo, no tengo plata ni oro. Algunos evangélicos piensan de que el apóstol no oraba. No oro, dice. Ni oro, yo ni oro. Entonces ellos dicen, bueno, si el apóstol Pedro no oraba, yo tampoco oro. No, pero acá no está diciendo que él no oraba. Acá dice plata ni oro, o sea, metal precioso. No tengo plata, no tengo riqueza. ¿Y saben qué, hermanos? Yo me ponía a pensar de que la verdadera riqueza no es aquella que se cotiza en la bolsa de Nueva York. La verdadera riqueza no es la que se cotiza por el catastro municipal de la propiedad inmueble. La verdadera riqueza no es cuántos dólares tenemos en nuestra cuenta bancaria. La verdadera riqueza no es cuántos lingotes de oro tengo almacenados en la bóveda de mi casa. No. El apóstol Pablo lo entendía también de una manera perfecta. Y fíjense cómo Pedro y Pablo tenían el mismo entendimiento, porque él nos lo dice con las siguientes palabras: como pobres, mas enriqueciendo a muchos; como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. Hermanos, somos pobres, pero enriquecemos a muchos cuando les compartimos a Cristo. El que tiene a Cristo tiene todo. El que tiene a Cristo tiene todo. A los pobres pecadores les ofrecemos nuestro tesoro, ese tesoro que Dios ha puesto en este vaso de barro. Cristo es el mayor tesoro que puede tener cualquier ser humano aquí en la tierra. En cierta forma, hermanos, el pecador, el hombre pecador, es un mendigo de la gracia de Dios. Como Bartimeo, que mendigaba la gracia del Señor cuando clamaba a gran voz: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. No, Bartimeo ya había tenido la influencia del Espíritu Santo para buscar al Señor de la gloria. Él sabía que el Señor podía tener misericordia. Él había escuchado del Cristo Nazareno, cómo es que Él sanaba, obraba milagros allí en esa tierra de Jerusalén. Yo también quiero a Cristo. Yo también quiero lo que ese Señor tiene. Yo quiero lo que Él puede hacer por mí. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Otro mendigo, ciego, estaba pidiendo limosna junto al camino por donde el Señor pasó. Una persona que posee a Cristo lo posee todo y comparte a Cristo con los otros. No puede callar el nombre del Señor ni la salvación que Cristo trae. No es posible un pacto de silencio con los pecadores para no hablar del Evangelio, hermanos. A veces es terrible cuando nosotros podemos escuchar que nuestras familias, para hacerlo un poco más íntimo, nos dicen: bueno, yo quiero invitarte a mi casa, pero por favor, ya no me hables de Cristo, hablemos de otra cosa. ¿Y de qué le vas a hablar, hermano?
¿Tú puedes contener el evangelio? Cuando ves, por ejemplo, que tu familia está rumbo al infierno, ¿vas a sentarte a reírte con él o con ella? ¿O con tus sobrinos? ¿O con tus padres? ¿O con tus tíos? ¿O con tus abuelos? ¿Tú puedes hacer ese pacto acaso de callar el evangelio de salvación de Cristo solamente para ser recibido dentro de una familia aquí en la tierra? Hermanos, el evangelio no se puede callar. Nosotros damos lo que tenemos. Tenemos a Cristo. Aquel que no habla de Cristo es porque no tiene a Cristo. Aquel que dice, bueno, yo voy a callar al Señor mientras estoy delante de mi familia que es pecadora y rumbo a la condenación, está diciendo que puede contener al Espíritu Santo. Espíritu Santo, cállate. Espíritu Santo, tú no vas a hablar nada ahora. Espíritu Santo, tú no me vas a mover a mí a compartir el evangelio. Eso es lo que está diciendo. ¿Y quién puede contener al Espíritu Santo? ¿Se acuerdan las palabras de Jeremías cuando él una vez quiso callar la predicación que él estaba haciendo por causa de que precisamente ese evangelio estaba trayendo afrenta a su vida? Y Jeremías dice, quise contenerlo, ya no quise hablar, ya no quise predicar, pero no pude. Él fue más fuerte que yo. Así es el creyente. Lo que yo tengo te doy. Cristo, Salvador. Hermanos, nosotros no podemos dar lo que no tenemos, más bien nosotros damos lo que tenemos. Y si notamos bien, todos los milagros que realizaron los apóstoles, los hicieron en el nombre de Cristo. En el nombre de Cristo. Es decir, lo hicieron bajo la autoridad del Señor Jesús, en dependencia y bajo el control del Señor. Bajo el control del Señor. Vemos que este versículo, de una manera literal, dice, en el nombre de Jesús el Nazareno, levántate y camina. En el nombre de Jesús el Nazareno, levántate y camina. Tremendo lo que Pedro hablaba, hermanos. En el nombre de Jesús Nazareno. Y en esta expresión podemos ver la seguridad del apóstol Pedro. Él estaba seguro que el Señor iba a hacer algo. Él estaba seguro que el Señor iba a mostrarse de una forma que iba a dejar con la boca abierta a todo el mundo. Iba a traer esa sanidad milagrosa. Hermanos, ¿dónde es que estaba el poder? Estaba en la voz de Pedro, estaba el poder cuando él habló y dijo. De esa manera, ¿estaba allí el poder? No, el poder descansaba en Cristo. En Cristo. Pedro estaba usando, cuando él dijo, en el nombre de Jesús el Nazareno, levántate y camina, Pedro estaba usando el mismo nombre que había sido motivo de burla por todo el pueblo, para traer una sanidad sin precedentes a este hombre. ¿Usted se imagina? Él estaba usando ese mismo nombre, hermanos. Ese mismo nombre. Nuestra voz no puede traer esta clase de milagros para los cuerpos de las personas. No pueden traer. Nosotros no tenemos el poder que Dios estaba usando por medio de Pedro. Ya habíamos visto de que estas señales apostólicas terminaron junto con los apóstoles. Ahora nosotros podemos usar nuestra voz de una manera diferente. Nosotros usamos nuestra voz para predicar el evangelio. Nosotros usamos nuestra voz para traer la salvación de las almas de los pecadores. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Nosotros ahora predicamos para que un milagro mucho más grande acontezca en la misericordia de Dios, en la voluntad de Dios. No un milagro que puede hacer recuperar las piernas a una persona y que termina tal vez condenándose en el infierno para siempre. Sino, hermanos, un milagro
por el cual aquel que está muerto espiritualmente es resucitado a la vida espiritual. Es cuando Dios le concede vida a ese que está muerto en sus delitos y pecados. Ese es el milagro más grande. Y fíjense que es así. En una oportunidad, y se los voy a comentar de una manera bastante breve, cuando estábamos nosotros en el norte, mi esposa me dijo a mí, pues, que como habían llegado una misión de norteamericanos, pues ellos tenían su manera de creer en cuanto a las señales y los milagros, pero necesitaban intérpretes. Y me dice a mí, anda, interpreta, tú entiendes inglés, hablas inglés, anda, ayúdales a ellos en su campaña evangelística. Y fui, hermanos. Y verdaderamente también conocí en ese tiempo un hombre que se llama Amadeo, que unos delincuentes le habían apuñalado el brazo y le habían destruido los tendones de la mano derecha, cuando él trataba de protegerse de las puñaladas de estos delincuentes. Y cuando le rompieron los tendones, él ya no podía mover los dedos de su mano, se habían quedado así. Y esa noche cuando estaba siendo predicado Jesucristo, evidentemente que de acuerdo a la doctrina que ellos tienen, hermanos, esos tendones fueron restablecidos. A ese hombre yo lo vi en la tarima glorificando a Dios, alabando a Cristo, porque su mano había regresado a la movilidad de sus dedos como antes. Lo lamentable es que su alma no había sido salvada, porque ese hombre usó esa mano sanada para seguir agarrando una botella de licor. Dios hizo su obra allí, pero lo hizo en su cuerpo, no lo hizo en su alma. Mas nosotros, hermanos, por medio de la predicación del Evangelio, le decimos a los pecadores: yo no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Arrepiéntete de tus pecados y vuélvete al Señor, para que puedas hallar paz para tu alma. Si al Espíritu Santo le place, dará vida espiritual al perdido. Vida espiritual para el perdido. Vemos que Pedro toma la mano derecha de aquel hombre, le levantó, dice, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, y dice, y saltando se puso de pie y anduvo. Todo esto, hermanos, en un cortísimo momento, en un abrir y cerrar de ojos. La Biblia nos narra esta sanidad como si se hiciera, hermanos, en cámara lenta, paso por paso, palabra por palabra, movimiento del cuerpo por movimiento. Y este hombre, dice la Escritura, se unió a los apóstoles y entró con ellos al templo. Así dice la palabra del Señor. Y dice que él entró al templo, pero no entró caminando. Dice la Biblia que él entró saltando y alabando a Dios. Hermanos, este hombre ya no caminaba solamente de una manera normal, sino él estaba saltando, glorificando a Dios. Esa es la señal de la salvación. El hombre entró al templo con los apóstoles, glorificando a Dios. Esa era una señal de gozo espontáneo, la cual hacía sin la ayuda ni el apoyo de nadie. Estaba saltando solo. Pedro solamente le sujetó la mano derecha, se puso de pie y el Señor hizo el resto. Es tremendo. Es tremendo. Ese hombre llegó a ese lugar, ese hombre llegó a la puerta de la Hermosa, ayudado seguramente por 3 familiares. Sería un hombre que tal vez pesaba unos 90 kilos y necesitaba la ayuda de 3 personas para llevarlo de su casa a ese sitio. Y esas 3 personas tenían que regresar a la puerta y llevarlo nuevamente para su casa, cargado. Pero ese hombre llegó cargado, llegó ayudado por personas y regresó a su casa caminando. Regresó a su casa caminando. Es tremendo, hermanos. Es tremendo. Los versículos 9 y 10 dice: y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo. La Hermosa otra vez nos da ese detalle. Es ese específico, ese hombre.
Y dice, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Hermanos, este era un milagro que estaba haciendo que las personas se reúnan alrededor del hombre sanado. ¿Usted se da cuenta de eso? Las muchedumbres comenzaron a ir así alrededor de él, a juntarse alrededor. Comenzaron a conglomerarse, el hombre estaba allí saltando con gozo y eso llama la atención de los demás. Y los demás, ven, vamos a ver qué pasa. ¿Qué ruido? ¿Quién está alabando al Señor? Mira, es ese hombre, el que estaba a la puerta del templo. ¿Cómo? Camina. Y no solo camina, ahora salta. Y no solamente salta, alaba a Dios. ¿Qué ha pasado? Vamos a ver, vamos a ver. Hermanos, y nosotros vemos de que fueron salvados 5,000 varones. No sabemos cuántas mujeres más. No sabemos cuántos jóvenes más. No sabemos cuántos niños más. Pero fueron sanados. Usted tiene una idea de la muchedumbre de personas que habían en ese momento. Por lo menos deben haber habido unas 10,000 personas, yo creo. 10,000 que iban a escuchar el testimonio de Pedro. Pues era un milagro, hermanos, que las personas podían ver el cambio que hace la gracia de Dios en los pecadores. Esa es la parte que nosotros vemos. ¿Cómo es que se hace el cambio que hace la gracia de Dios? Pero en nuestros días vemos, hermanos, también un cambio, no solamente en la manera física de la persona, porque hasta el rostro del salvado es diferente al rostro del incrédulo. Sí, el rostro de un hijo de Dios es diferente al rostro de alguien que no tiene la gracia de Cristo. Es distinto. Las personas ahora ven un cambio. Así, en ese tiempo estaban viendo de que ese hombre era inválido, pero ahora está caminando. Hoy día, cuando el Señor derrama su gracia en un pecador, la gente dice de esta manera: ese hombre era un borracho y ahora está sobrio, anda sobrio. Ese hombre era un adúltero, ahora ama a su esposa. Ese hombre, salían palabras sucias de su boca, ahora habla de Dios. Ese hombre andaba oliendo a borrachera, ahora anda correctamente vestido y huele a jabón. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido allí? Es la gracia de Dios, es el Evangelio, es la salvación que ha llegado. Reconocen a la persona, pero se dan cuenta que ahora es diferente. Y este cambio asombra a algunos, pero también espanta a otros. Asombra y espanta. Espanta a aquellos que están endurecidos en sus pecados y tienen que reconocer que hay un Dios. Hay un Dios que cambia personas. No te cambia un psicólogo, no te cambia un psiquiatra. Un psiquiatra te puede dar un paliativo, te puede dar, a un suicida le da pastillas, a un loquito le da pastillas para mantenerlo dormido, para mantenerlo sedado, para que no se haga daño. Te cura la adicción. Nosotros conocemos acá también hombres, mujeres que están encerrados en casas de refugio que le llaman, pero están bajo llave, están en celdas, no pueden salir a la calle. Y si no están drogándose es porque no tienen la libertad de ir a la calle para comprar drogas. El Evangelio no hace eso. El Evangelio no te pone en una cárcel. El Evangelio te saca de la cárcel del pecado. Y libremente ahora tú ya no buscas la droga, ya no buscas el alcohol, ya no buscas el pecado sexual. Lo que haces es buscar a Cristo, buscar al Señor. Eso es lo que hace el Evangelio. Eso es lo que hace.
Para terminar, yo quisiera traer el comentario de Matthew Henry, hermanos, el cual también se encuentra en este mensaje que es evangelístico. Es un mensaje que habla del Evangelio. Es un mensaje que nos habla del poder del Señor para transformar las almas, para rescatarlas de esa senda del infierno, la perdición y la condenación eterna. Matthew Henry dice, y comienzo la cita: en el nombre de Jesús de Nazaret, Pedro le manda levantarse y caminar. Así, si intentamos con buen propósito la sanidad de las almas de los hombres, debemos ir en el nombre y el poder de Jesucristo, llamando a los pecadores incapacitados para que se levanten y anden en el camino de la santidad por fe en Él. Qué dulce para nuestra alma es pensar que el nombre de Jesucristo de Nazaret puede hacernos íntegros respecto de todas las facultades paralizadas de nuestra naturaleza caída. Con cuánto gozo y arrobamiento santo andaremos por los atrios santos cuando Dios Espíritu nos haga entrar en ellos por su poder. Hermanos, este relato es tremendo, y este comentario es un resumen de lo que nosotros hablamos. El poder del Espíritu Santo llevando pecadores no a un templo, llevándolos a Cristo, sanando las almas, no sanando las piernas, no sanando los pulmones, no sanando los hígados, sanando las almas para una herencia eterna e incorruptible. Vamos a orar.